Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir, por su tiempo. Ya me voy a adentrar en la presentación. Las introducciones ya fueron hechas. Y quería muy brevemente hablar de la descripción del problema. Esto ya lo hemos conversado con muchos de ustedes varias veces, pero por si alguno es la primera vez que escucha estas presentaciones, les quería mostrar a Diplosquema rotundicole, que es este cerambícido que todos conocemos. Es un escarabajo. Es un escarabajo grande que mide de adulto aproximadamente 4 centímetros. Las larvas son muy voraces y tienen un ciclo de vida muy largo, que es aproximadamente dura un año o tal vez más, por lo menos un año en nuestras condiciones citrícolas, y durante todo ese tiempo la larva está alimentándose protegida dentro de los árboles, dentro de la madera, y a diferencia de este ciclo larval tan extenso, los adultos viven aproximadamente un mes, donde les llamamos donde hacen el vuelo de adultos, que le decimos el pico de vuelo de adultos. Y bueno, esa particularidad se las quería mencionar porque la vamos a aprovechar en lo que estamos haciendo nosotros. Y además es una plaga nativa, por lo que realmente conocemos bastante poco sobre sus condiciones biológicas y sobre aspectos de su ecología. Por lo que nuestra investigación parte bastante de cero, por decirlo de alguna forma. Y como ustedes saben, Diplosquema rotundicole siempre estuvo presente en los cultivos citrícolas, pero en poblaciones manejables que no causaban demasiados perjuicios. Y lo que se observa hace algunos años, desde algunos años antes que nosotros comenzamos a trabajar, son importantes explosiones en poblacionales, donde en algunos casos se observa este tipo de situaciones con infestaciones bastante importantes, sobre todo, más que nada, en cultivo de limón y más hacia el sur del Uruguay, que es donde se concentra el cultivo de limón, pero también hay esta problemática asociada en mandarinas, pero con menor impacto que el cultivo de limón. Y bueno, toda la problemática asociada con una pérdida importante del patrimonio de la quinta, daños irreversibles en la estructura de los árboles que lleva a pérdidas de rendimiento y otros problemas asociados, hacen que actualmente esta plaga se considere una plaga primaria de los cítricos en nuestro país. Y bueno, dadas estas particularidades de la biología del insecto, con periodos larvales que la larva está protegida dentro del árbol por tanto tiempo, hacen que el manejo de las poblaciones sea complicado. El control químico tiene sus dificultades porque el producto tiene que alcanzar a la larva para ser efectivo, lo cual es bastante complejo, sobre todo pensando en los tiempos de espera, en la problemática de los residuos, en qué productos se pueden utilizar. El manejo más común, o el manejo que más comúnmente se realiza, es un manejo cultural, donde se hace la poda de los brotes con daño visible de oviposición o picado, más conocido como picado, donde la idea es extraer la larva una vez que se observa el daño, lo que tiene un costo muy elevado de mano de obra, que es muy superior a cualquier aplicación estándar de insecticidas, y además es ineficiente porque la ventana en la que se puede realizar este manejo, la ventana de tiempo, es bastante acotada antes de que la larva migre hacia el interior de las ramas, que se vaya hacia las ramas más gruesas y hacia el tronco. Por lo que todo esto hace que sea una estrategia, además de costosa económicamente, muy ineficiente. Entonces es en este contexto que nosotros empezamos a trabajar, donde un grupo de productores se acercó a Facultad de Agronomía y después nos acercamos nosotros desde Facultad de Química, para trabajar en el desarrollo de estrategias que en principio sean complementarias y eventualmente pudieran llegar a ser alternativas a estas estrategias de control cultural que ya se hacen actualmente. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en el desarrollo de atrayentes para adultos. Como les comentaba que los adultos viven poco tiempo, nosotros apuntamos a estrategias dirigidas hacia ellos para poder realizar trampeo, para poder desarrollar atrayentes que pudiéramos utilizar en trampas, en estrategias de manejo
como pueden ser monitoreo del momento de vuelo de adultos y eventual estrategia de control como trampeo masivo. A medida que nosotros fuimos trabajando, fueron surgiendo, fuimos conociendo aspectos de la biología del insecto que fueron llevando a otras herramientas de manejo que también están disponibles y también se las quiero mencionar en esta oportunidad. Entonces, bien, nosotros trabajando en el desarrollo de atrayentes, les quería mostrar, siempre trabajamos con estas trampas, a las que llamamos trampas de panel cruzado, simplemente porque tienen dos paneles que se cruzan, que como que la idea es que simule la estructura de un árbol, en donde los insectos chocan contra el panel y caen en un recipiente colector del cual no pueden salir. Son trampas grandes, como ustedes pueden ver, miden aproximadamente 1 metro en toda su longitud y están pintadas así, ustedes las ven medio blancos porque están pintadas con una solución de teflón líquido que se llama fluón, que hace que la superficie se vuelva muchísimo más resbalosa y aumenta mucho la eficiencia de las capturas. Entonces, dentro de los atrayentes que nosotros fuimos desarrollando, estuvimos trabajando en atrayentes químicos y atrayentes. Les voy a contar primero sobre los atrayentes. Y lo que nosotros empezamos a hacer fue buscar qué pasaba con la feromona de este insecto. Como yo les decía, no conocíamos nada sobre esto, empezamos a trabajar desde cero y nosotros, estudiando los olores, los volátiles que emiten los insectos, encontramos que son los machos los que emiten una feromona. Como ustedes pueden ver acá, la diferencia entre machos y hembras, el macho tiene muchos más picos, es el que emite la feromona, que está compuesta muy principalmente por un compuesto muy mayoritario, que es la 3-hidroxidosexanona, que la van a ver en la presentación como HC o feromona o hexanona, y algunos compuestos minoritarios como este que ven acá, pero esos aparecieron a veces y otras veces no, como que no nos queda demasiado claro, pero este compuesto sí aparece en muy grandes cantidades, que pueden llegar hasta 0,4 miligramos por macho por noche, que eso es un montón de compuesto. Este no es un compuesto exclusivo de diplosquema, hay otras especies que también emiten este mismo compuesto. Ahora les voy a contar un poco más cómo es que se da la especificidad de la feromona. Ustedes saben que la feromona solamente responde a la especie de es dirigida específico a insectos de la misma especie. Ahora les cuento un poco más sobre eso. Encontramos que los machos emiten esta feromona en el crepúsculo noche. Eso está de acuerdo con el hecho de que estos insectos tienen reportados hábitos nocturnos. Y en pruebas de laboratorio encontramos que tanto machos como hembras responden a este compuesto, por lo que todo hace pensar que esto debería ser importante en la comunicación de los insectos, debería tener un rol biológico importante. Entonces, nosotros, como les decía, lo de la especificidad de la feromona, ¿no? que solamente respondan insectos de esta especie, está dado en cerambicidos por ejemplo, la emisión de un compuesto mayoritario con algunos compuestos minoritarios, como el conjunto de las dos cosas hace que se produzca la atractividad de la feromona, o el conjunto de los volátiles de feromona con plantas, con las plantas hospederas, en este caso con olores de las plantas cítricas, por ejemplo, o los momentos en los que los insectos emiten la feromona. Entonces nosotros, desde que empezamos a trabajar, fuimos evaluando diferentes formas de este compuesto, ¿no? del HC, diferentes formas químicas o su utilización en conjunto con volátiles de planta, como etanol, que es un volátil común de plantas estresadas, o aceite esencial de limón. Probamos distintas cantidades de emisión, emisores que emitían más, emitían menos, trampas colgadas arriba, trampas colgadas abajo, como diferentes combinaciones, siempre con el objetivo de encontrar un atrayente químico que tiene un montón de beneficios a nivel práctico, digamos. Hasta el momento, este ha sido un camino que no nos ha llevado demasiado lejos, porque la atractividad que hemos encontrado de las trampas realmente no ha sido algo significativo. Como para la cantidad de compuesto que emite el insecto, sabemos que algo nos está faltando que realmente haga que la feromona se vuelva atractiva. Así que por sí solo para atrayentes químicos, es un camino que por ahora está cerrado. Pero sí les quería mencionar, porque como les decía, que temporada a temporada fuimos aprendiendo y fuimos incorporando conocimientos que después nos fueron sirviendo y fuimos como rescatando cosas, ¿no? En el caso de que evaluamos la combinación de trampas, la comparación de trampas colgadas en altura, trampas altas, como ven acá, que están colgadas sobre un poste de PVC, y otras colgadas a altura hombre, digamos, sobre las ramas más grandes de los árboles.
En esta oportunidad fue la única oportunidad donde obtuvimos capturas más altas, significativamente superiores en las trampas cebadas con feromona respecto a las trampas control. Y si bien fue un año de capturas muy bajas, todas las capturas que obtuvimos fueron en trampas de feromona y en las trampas altas. Entonces esto de las trampas altas fue algo que nos llevamos para después y después van a ver que lo seguimos utilizando. Por eso se los quería mencionar. Y ahora pasando a atrayentes lumínicos, que fue el otro aspecto que fuimos trabajando de atrayentes. Como les decía, estos insectos son nocturnos. Gracias. Estos insectos son nocturnos. Entonces nosotros evaluamos en algún momento distintos tipos de luz acoplados a las mismas trampas que les mostré antes, donde probamos LEDs, tiras LED, probamos LED de mayor intensidad, probamos distintos colores de LED, LED violeta, LED cálida, LED fría. Y estas trampas que les muestro acá son unas trampas de chapa que ya teníamos de antes cuando empezamos a trabajar, con INIA tenía estas trampas ya prontas y era lo que empezamos a utilizar desde el principio. Y solamente eran del mismo formato, solamente que eran de chapa y tenían un tubo de luz blanca fluorescente. Entonces nosotros estudiamos un poco la comparación de los distintos tipos de luces y encontramos diferencias. Por supuesto encontramos diferencias con el control, que eso a veces me olvido de mencionarlo. O sea, las trampas de luz sí nos resultaban atrayentes, a diferencia de las trampas de feromonas. Y vimos diferencias en las distintas luces y encontramos que las luces violetas tenían una tendencia a superar el tubo luz, que siempre fue como nuestra referencia, por eso siempre hablo del tubo luz, porque fue como desde el principio empezamos a trabajar. Y las luces de mayor intensidad, estas como que nos resultaron las mejores atrayentes lumínicos. Así que ahí, de nuevo, es otra de las cosas que nos fuimos quedando y decidimos trabajar con trampas de luz violeta. Y bueno, esto era algo que mi interés era discutirlo en el campo después con ustedes viendo las trampas. No voy a entrar muy en profundidad, pero sí les quería comentar que sé que las trampas de luz tienen un montón de dificultades para ser aplicadas en el campo. Hay dificultad de encontrar la forma de que funcionen porque no todos los cuadros tienen electricidad. A veces la electricidad está en un lugar donde no están los cuadros con más daño. Eso ha sido problemas recurrentes. Hemos enchufado la trampa en lugares donde quizás estaba un poco lejos y eso no funcionó. Tratamos de independizarnos de la electricidad utilizando paneles solares de distintos tipos. También tuvimos algunos problemas con las tiras LED. Entonces, solamente, después si quieren discutimos más esto, pero solo les quería decir que tenemos un prototipo de trampa que a nivel experimental nos funcionó. Ahora las estamos usando enchufadas, los paneles solares hasta ahora no nos han funcionado del todo bien. Las estamos usando en altura y estamos utilizando unos tuboluz de luz azul. No estamos usando las tiras de LED, que capaz que es lo más común y es como lo que pensamos que es más fácil o más práctico, que gasta menos. Lo que nos ha resultado mejor hasta el momento son estas trampas de tuboluz. Así que este es como el prototipo que ahora tenemos de trampa, que sabemos que funciona bien y que todos los resultados que les voy a mostrar ahora de trampeo masivo los hicimos con estas trampas. ¿Tá? También mencionarles que estas trampas están disponibles, o sea, cualquiera de ustedes que les interese tener alguna de estas trampas, también lo conversamos y les muestro. Tenemos todo para hacerlas y es como muy sencillo su armado. Así que pasando ya a la utilización de estas trampas para estrategias de manejo, como monitoreo y control, como les decía, desde el principio empezamos a trabajar con distintas trampas. Al final llegamos a las luz azul, pero al principio empezábamos con las trampas de chapa, pasamos por las de tiras LED, y todas las trampas de luz nos funcionaron perfectamente para poder detectar, para hacer el monitoreo del vuelo de adultos, para saber cuándo los adultos estaban presentes. Siempre el pico, que eso un poco nos sorprendió cuando empezamos a trabajar, porque también eran como observaciones de cuando les parecía que estaba el picado, cuando les parecía que estaban presentes, siempre lo vimos a partir de enero, el vuelo de adultos. Estos resultados que les estoy mostrando son todos en el sur. Acá les muestro todas, por ejemplo, en Quillú, y lo que fuimos viendo, por ejemplo, es que a medida que pasaron los años se nos fue corriendo un poquito el pico. Las capturas máximas siempre rondan a mediados de febrero, más sobre el presente, digamos, ya se empezarán a correr un poquito más bien sobre principios de marzo, pero siempre andan ahí, entre mediados de febrero y principios de marzo. Y la duración del pico siempre más o menos es más o menos constante, un par de meses, 2 meses y medio, a veces un poquito más, a veces un poquito más extenso. Y siempre vimos que
el daño de oviposición se da después del máximo pico de capturas. El daño de oviposición me refiero a ver el picado fácil de ver, como que vas al campo y te das cuenta que ahí están los daños de oviposición. Y otra cosa que les quería mostrar es que en este caso es para un mismo año distintos predios. Encontramos cierta variabilidad que a veces no es tan menor, a veces es un par de semanas, 3 semanas, a veces es hasta un mes de diferencia. Por ejemplo, acá entre el Quillú y el predio de Maxi, que íbamos a ir a visitar acá en Las Brujas. Y esto puede llegar a ser bastante crítico en el momento de definir cuándo podar, por ejemplo. Entonces, esas diferencias que podrían llegar a ser menores no necesariamente lo son. Vimos variabilidad entre quintas y entre años, esos corrimientos que si bien no fueron de demasiado tiempo, pero esas algunas semanas que pueden ser importantes. Vimos variabilidad entre cuadros de una misma quinta, que eso también lo observamos, y también vimos que había focos donde hay mayores poblaciones. Esos focos los vemos como el daño de Aserrín, se ve claramente. Entonces creo que acá es algo que ya podemos rescatar, que es que a veces hemos observado que muchas veces cuando se hace la poda, como que se hace como en orden, ¿no? Como que se arranca por algún lugar y se va avanzando en la quinta en algún orden que quizás no siga demasiado dónde están los focos de daño o ese tipo de cosas. Y nosotros creemos que este tipo de, si hacemos el monitoreo y podemos más o menos detectar cuándo están los adultos y cuándo estamos esperando el daño, quizás la podada se puede organizar de otra forma, cosa que si se va a hacer, que si es tan costosa y es como algo que ya se va a hacer, que sea de forma un poco más eficiente, quizás no en ese orden, que capaz que es más práctico, y sí siguiendo los focos, donde están los focos de mayor daño dentro de la quinta. Y por supuesto no guiarnos con las capturas de otras quintas, porque eso sí es bastante diferente. Y otra cosa que observamos es que, por ejemplo, cuando yo les digo acá hay daño, cuando les marco la flecha de acá hay picado, lo que me refiero es algo así, ¿no? Como que es algo bastante avanzado. Pero en este momento donde yo saqué la foto, fíjense que la larva estaba en este lugar, que es acá donde empieza la flecha de la ramita. La larva se mantiene en esta zona de donde está el brote marchito por un tiempo y después pasa para acá. Pero sí es un periodo bastante corto de tiempo. Entonces, el momento en el que hacemos la poda y la intensidad, es como, hay que sacar una rama bastante grande para realmente retirar la larva, entonces aumentar la eficiencia de la poda también. Que esto también, en este caso, por ejemplo, donde nosotros sacamos la foto, ellos podaron como 3 semanas después de esto, por ejemplo. Entonces yo no estoy segura si cuando se realizó esa medida, que además lleva un montón de tiempo, porque sé que van y después vuelven a hacer otra pasada, no sé si realmente esas medidas son suficientemente eficientes como costo-beneficio, ¿no? A eso me refiero, si se va a hacer en esa fecha, no sé si realmente logran extraer las larvas como se podría, si quizás se hicieran un poco antes. Bien, ahora pasando ya a la utilización de las trampas como estrategia de control, nosotros hicimos un prototipo, un primer ensayo de trampeo masivo, donde lo que hicimos fue utilizar mayor densidad de trampas en un cuadro y ver las capturas que obtuvimos. Lo hicimos en una quinta de Colonia con bastante daño y utilizamos estas trampas que les mostraba antes en altura, con luz violeta. Acá les muestro un poco el esquema del experimento. Porque evaluamos trampas que estaban colgadas en los bordes y trampas colgadas adentro del cuadro. En el borde no me refiero a cortina, me refiero a colgadas dentro a las filas borde, digamos. No todas las trampas estuvieron prendidas todo el tiempo por distintas razones, porque algunas veces decidimos no prender o cambiamos algunos tratamientos, pero en promedio tengan como en mente que tuvimos prendidas 9 trampas y media, aproximadamente 10 trampas prendidas durante todo el experimento, ¿sí? Sobre todo para ver acá los resultados finales. Y bueno, acá lo primero que les quiero mostrar es el cambio en el eje de las capturas de este año. Obtuvimos capturas bastante más importantes y con esta cantidad de trampas. Acá les muestro el control y la luz, que obviamente esto ya lo sabíamos que son atrayentes. Las trampas control agarran insectos solamente en las fechas de mayores capturas, porque los insectos vuelan y se encuentran con algunas trampas, y algunas trampas en los controles encontramos, pero la gran mayoría están en las trampas de luz. Y en este cuadro, que es 1 hectárea, pudimos, desde fines de diciembre hasta principios de marzo, retiramos del ambiente, digamos, 1090 bichos. 1090 insectos fueron trampeados, con aproximadamente 9 trampas y media encendidas en ese periodo de tiempo. Y bueno,
siempre tenemos, es como difícil estimar las poblaciones y saber cuánto es mucho, cuánto es poco, 1000 insectos es significativo o no, eso es algo que siempre hemos venido trabajando. Ahora les voy a mostrar una experiencia que tenemos de otro control cultural, donde nosotros creemos que este número no es algo menor para 1 hectárea. Y además, si hiciéramos una cuenta fácil de si tuviésemos 500 árboles por hectárea y tuviéramos un insecto por lo menos por árbol que estuvieran naciendo, tendríamos 500 insectos naciendo, que nunca es uno solo, pero nunca son más de 5 por árbol, o sea que nuestra estimación andamos como en el orden de insectos esperados. Así que bueno, eso es, este número de capturas podría no llegar a ser menor para retirarlos del ambiente. Y de nuevo observamos lo del daño de oviposición después de pasada el pico de mayores capturas, se volvió a repetir lo mismo. Otra cosa interesante es que acá estos resultados son preliminares porque no lo analicé de toda la temporada, pero lo que vemos es que por un periodo de tiempo tenemos como capturas bastante similares o incluso a veces más machos que hembras, pero cuando empieza el pico fuerte empezamos a capturar casi que exclusivamente hembras en las trampas. O sea, de acá en adelante capturamos casi exclusivamente hembras. En la totalidad obtenemos muchos más hembras que machos en la totalidad de las capturas. Y eso está buenísimo porque las hembras ponen varios huevos en varios lugares. Entonces, si estamos sacando hembras, capturando hembras, estamos evitando más oviposición que de un solo lugar, digamos. Después otra cosa que hicimos fue lo que les comentaba, que vemos focos, nunca lo habíamos podido realmente medir, y en este caso hicimos como una observación visual de las zonas del cuadro que tenían como un foco de mayor daño, de aserrín visual, de ir a mirar y ver que había más daño. Esto que les muestro son como la zona más dañada, la intermedia y la de menos daño, y después pudimos correlacionar eso con las capturas en trampas. Las trampas que estaban ubicadas en la zona roja capturaron más insectos que las que estaban en la amarilla y que las que estaban en verde. Y esto podría tener relevancia, de nuevo, por si yo tengo que elegir dónde tengo que poner algunas trampas, siempre, o sea, podría mirar el daño y podría elegir esos lugares para poner las trampas, y eso estaría bien para tener mayores capturas. Y lo mismo respecto al borde y las trampas en borde versus cuadro, que en el borde siempre me dicen que ven más daño de picado, y en este caso vimos también que las trampas colgadas en los bordes capturaron más insectos. Al final de la temporada fue más que como el doble de insectos que capturamos con las trampas en el borde. O sea que de nuevo, si tuviera que elegir un lugar, podría hacerlo en el foco y podría ser en los bordes donde voy a tener mayores capturas. Y bueno, finalmente seguimos evaluando la feromona, y nosotros lo que hicimos fue usar la combinación de luz con feromona en comparación con las trampas de luz. Esto ya lo habíamos probado en otra oportunidad con trampas LED que estaban colgadas abajo y con menores poblaciones en el cuadro, y no nos había dado significativo. Habíamos visto como una tendencia a que la feromona con la luz mejoraba las capturas, pero no nos habían dado diferencias significativas, y este año sí nos dieron mayores capturas, sí encontramos mayores capturas. En promedio, si vemos todos los resultados, serían aproximadamente 1,8 veces más que capturaron las trampas con feromonas. Es algo a seguir investigando porque podría llegar, o sea, cualquier cosa que aumente las capturas nos sirve. Entonces, como ver el costo-beneficio de utilizar las trampas de luz junto con la feromona. Y bueno, y finalmente, tener una medida precisa de si este trampeo realmente tiene un efecto sobre el daño en el cuadro, que es como al final del día lo que queremos ver. Estos resultados que les muestro son preliminares porque son solo de una temporada, o sea que podrían no ser significativos, podrían no importar porque nosotros no sabemos la población inicial de cada uno de los cuadros, pero sí evaluamos el daño de picado en el cuadro trampeado y en el de al lado, que eran cuadros bastante homogéneos, pero realmente no sabemos si la población inicial es igual, por eso les digo que hay que tomarlo con pinzas, pero el año que viene lo vamos a volver a repetir tal cual y ver qué pasa con esa evolución. Y vimos que el cuadro con trampas tenía menos picado. Eso, lo dejo solo así con pinzas, para nosotros fue interesante verlo, fue significativamente menor. No puedo decir que esto es debido al trampeo o no, lo veremos en la medida que sigamos la evolución de las poblaciones. Y nada más comentarles antes de terminar, esto que les comentaba de otras herramientas que fueron surgiendo a medida que fuimos trabajando, el tema de los adultos en las cortinas. Esto es algo que desde que empezamos a trabajar, las personas que habían trabajado antes con talado, de observaciones, siempre nos decían, los adultos se esconden en los eucaliptos, se guardan en los eucaliptos, y nosotros nunca lo habíamos podido ver hasta que encontramos
efectivamente, sobre todo en quintas que tenían bastante daño, así como daño similar a esta quinta que fuimos ahora, adultos durante el día escondidos sobre cortinas de eucaliptos, pero solamente los encontramos en los eucaliptos glóbulos, que son los que tienen la corteza bien flojita. Y cuando están los adultos presentes, está como toda suelta la corteza, y ahí abajo vimos que se meten. Durante el día ellos no son activos y están como guardados abajo de las cortinas. Y en Quillú, en la quinta de San Miguel, ellos lo que hicieron fue, durante esta temporada, sacaron las cortezas, pusieron a personas a pelar todos los eucaliptos y extrajeron todos los adultos que encontraron. En esa temporada sacaron aproximadamente 1.700 adultos, por eso les decía que el número anda como en el orden, ¿no? Con un daño bastante comparable. Con un daño visual de picado y de aserrín bastante comparable. Y eso no fue toda la temporada, porque ellos empezaron a trabajar como la mitad de la temporada, cuando empezaron a hacer eso, y en la temporada siguiente hicieron lo mismo y extrajeron la mitad de insectos. Después vieron una reducción muy importante del daño, pero también empezaron a hacer algunas curas y cosas, entonces no puedo hacer como una causa-efecto de lo que realmente vieron. Pero de esta a esta sí vemos una reducción como de la mitad de los insectos y también vieron una reducción del daño de picado, por lo que extraer 1.000 insectos de un cuadro no parecería ser algo como menor, en principio. Y además que esta estrategia, en el caso que las quintas tengan eucaliptos, de sacar las cortezas, por más que sé que es otra cosa que lleva mano de obra y es igual de caro capaz que hacer la poda, quizás es algo que es hacerlo 1 año o 2 o 3 años, como algo medio intensivo, y se bajan las poblaciones como bastante, a darle como un golpe a las poblaciones. Lo mismo pensado en el trampeo, quizás no es algo que hay que hacerlo todos los años ni en todos los cuadros, sino como que ir por esos focos, que sea algo como intensivo. Así que esta estrategia está como también disponible. Y también no puedo dejar de mencionar toda la parte de control químico, que si bien nosotros no nos adentramos en esto, nosotros hicimos solamente un pequeño ensayo en el que evaluamos 2 insecticidas de amplio espectro, pulverizados derechos sobre los adultos, porque no era tan evidente para nosotros que fueran efectivos, porque los insectos son realmente muy grandes. Entonces hicimos unas pulverizaciones directas, así como en plaquitas de adultos, y vimos que los 2 insecticidas mataban el 100% de los insectos, o sea, son efectivos en esas condiciones. Esto nosotros lo hacíamos como pensando que eventualmente se podría hacer alguna aplicación sobre las cortinas, como con alguna especie de aplicación que chorree el producto bajo las cortezas para alcanzar esos insectos y que sea algo muy puntual y que sea guiado por el monitoreo cuando sepamos que están los adultos presentes. Como que en nuestra mente era como iba por ahí, ¿no? Como muy con pinzas, porque ahí también se esconden otros enemigos naturales y hay otras cosas en las cortinas, no es como algo que no importa porque no es el cultivo, pero estaba esa herramienta para momentos muy problemáticos, estaba esa herramienta. Y también otras estrategias que nosotros no probamos, no puedo decir qué efecto tengan o no, pero en algunos lugares se hace y yo creo que la aplicación de neonicotinoides se dejó de hacer y ahí en muchas quintas empezaron a haber más problemas que antes, eso fue antes que nosotros empezáramos a trabajar. Entre eso, después que algunas quintas lo hacen y dicen que tiene efecto, como la aplicación de neonicotinoides a la salida del invierno, podría llegar a ser una herramienta. Yo solamente la menciono y la dejo ahí, nosotros no la aplicamos, nosotros no sabemos qué efecto tiene, no sabemos tampoco el problema de los residuos, porque eso también hay que ver el tiempo en el que se cosecha y todo eso. Pero bueno, lo mismo, pensando en algo puntual, en el foco, quizás podría llegar a servir en algún momento. Y bueno, nada, solamente para finalizar, me gustaría que se lleven que nuestro trabajo ahora ya así como está, esas trampas ya están, ya sirven, ya las pueden usar para hacer monitoreo cuando quieran del pico de adultos. Eso de que si se va a hacer la poda se haga capaz que seguida por el monitoreo del pico de vuelo, creo que eso podría llegar a hacerla más efectiva por lo menos. En el caso de tener cortinas, también se pueden hacer la estrategia de sacar las cortezas. Y nuestras perspectivas para la temporada que viene es algo que es una de las cosas que a mí me interesa trabajar con ustedes, porque esto es como todo un ida y vuelta y nosotros tenemos la posibilidad de probar cosas y cambiar de lugar y redireccionar, que de hecho lo venimos haciendo desde el principio porque todo fue un aprendizaje temporada a temporada, pero básicamente vamos a repetir la misma experiencia en el mismo lugar de trampeo masivo, ver qué pasa con el picado, ver qué pasa con las poblaciones, ver cuántos adultos podemos retirar el año que viene en el mismo predio. Y tenemos
cuestiones a mejorar, ¿no? Como la utilización de luz con feromona. Después, el periodo de la noche donde vuelan más los adultos es algo que lo tenemos pendiente hace tiempo, porque ahí podemos direccionar cuándo queremos que prendan las trampas. Capaz no queremos que prendan toda la noche, que prendan un ratito, que eso hace que sea mucho más fácil en todo sentido. Y bueno, la optimización de las trampas en cuanto a funcionamiento, roturas, todo eso que les comentaba. El tema de estimación de poblaciones también es algo que siempre nos anda en la cabeza, porque nosotros un poco del ojo nos lo hicimos, pero no tenemos como umbrales claros y escritos, capaz de ir y monitorear un cuadro y ver el aserrín y contar y tener como una forma de hacer rápidamente un mapa de dónde están los focos en las quintas. Eso sería bastante interesante. O umbrales de cuándo capaz que sí valdría la pena hacer un trampeo, por ejemplo, o no. Y después tenemos, en cuanto a control químico, algo que lo íbamos a hacer este año, que allá está Fabiana, y vamos a evaluar unos repelentes de oviposición, que eso no sería para matar, sería para evitar que pongan huevos, con productos de bajo impacto, que sí se haría en temporada, o sea, cerca de cosecha, pero son productos que no dejarían residuos, serían como aplicaciones rápidas y repetidas, como para evitar que las hembras pongan huevos. Eso es como algo que lo tenemos ahí para la temporada que viene. Bueno, muchas gracias. Mayor pregunta. Bueno, quizás, Maru, nos puedas contar un poco, ya que no estaríamos haciendo la visita a campo hoy, lo que habrían visto si hubiesen ido o coordinar para otro momento la visita. Maru, perdón, yo tenía una consultita para tener dificultades también. Quizás, dado que seguramente hay mucha gente que siga desde el norte, donde también tenemos problemas, bueno, contigo y con ellos también hemos interaccionado varias veces. También quisieras alguna reflexión respecto a lo que has visto de manera breve y si bien, digamos, por supuesto que como mencionaste, estos trabajos tienen ahora asientos aquí en el sur, trabajo en Colonia, etcétera, ¿cómo podemos establecer los vínculos con aquella región? Sí, bueno, respecto a eso, nosotros hicimos el intento en un proyecto que tuvimos un poco más corto de hacer como un monitoreo en distintas quintas, donde tuvimos algunas de Paysandú, en Soriano, pero no pudimos avanzarlo demasiado y como que no nos dio la sistemática para realmente sacar demasiadas conclusiones. Tendríamos que haber puesto más trampas, tendríamos que haber ido más, pero siempre tuvimos como el intento, tuvimos personas que nos dijeron que tenían como problemas. En esas quintas donde nosotros trabajamos, como que el daño era mucho menor que capaz que cosas que veíamos acá, o era como más en focos, más focalizado. Nos pasó un poco eso que les comentaba, que por ejemplo pusimos trampas para monitorear, pero no teníamos acceso a la electricidad en ese cuadro, entonces pusimos la trampa lejos y no nos sirvió para nada. Como que todos fueron aprendizajes de cosas de no volver a repetir. Teníamos distintas estrategias. La idea ahí fue hacer como estimación de poblaciones. Y si bien sacamos algunas puntas de cosas para aprender, no tenemos como cosas demasiado concretas. No pudimos, por ejemplo, seguir el pico de vuelo si era en el mismo momento o no. De los pocos capturas que tuvimos, se correlacionaban un poco con acá, no tenían demasiadas diferencias. Que eso era una de las cosas que nos comentaban, que a veces veían como que les parecía que había picado en, yo qué sé, en agosto, por ejemplo, o en octubre, o cosas así, como que hubiese otro pico de vuelo. Y eso, en principio, lo descartamos. Pero estaría bueno seguir trabajando y sí, lo tengo súper presente porque siempre me dicen lo mismo en otras variedades, no solamente en limón, que también en mandarina tienen problemas o en naranjas tienen problemas, y no hemos logrado hacer como demasiado monitoreo, porque en realidad es porque hasta ahora no nos ha dado como la logística, pero no es porque no se pueda. Y algo creo que es súper importante es hacer esto que les comentaba de una especie de estimación de las poblaciones, porque cómo monitorear cuántas trampas poner por cuadro depende un poco de cómo sea el daño en ese cuadro, ¿no? Y a veces una trampa sola no es suficiente. Entonces, son como todas cosas que hemos ido aprendiendo y están todas por hacer.
está todo por hacer y está súper presente y cualquier persona que tenga el interés de hacerlo, nosotros estamos disponibles para ir y mapear y poner trampas. Lo que sí a veces se complica un poco con, hay que, de la parte de monitoreo, que a veces tiene que ser como en conjunto con las quintas que lo tienen que hacer ahí, nosotros podemos ir a instalar, podemos ver cuántas trampas instalar, qué trampas, si es en altura o no, pero un poco de seguimiento hay que hacerle sobre las trampas. Pero sí, eso es algo que seguro está y muchas personas me han dicho que sí, que hay problemas y sobre todo en otras especies, porque nosotros siempre mostramos en limón, pero como que el limón no es el único problema, pero sí hemos visto que es el mayor problema. No hemos visto el daño que vemos en cuadros de limón, no lo hemos visto, por lo menos nosotros en donde hemos recorrido, en mandarinas, por ejemplo. Incluso en predios donde tienen mandarina al lado de los limones, muchos de ustedes lo deben saber, ¿no? El daño no es comparable. Puede haber alguno, pero no nada que ver. Eso, sí, está y eso es como un debe. Pero de los resultados que obtuvimos, en principio, es como que el pico quizás se correría un poco, la misma variabilidad que vemos entre quintas de acá, pero no es algo que se ve en otra estación ni muchos meses después. Es como que es algo que se da más o menos en el entorno de la misma fecha. Y después, respecto a las trampas, lo que vos me decías, no vamos a poder ir a la quinta porque llovió y no podemos entrar. Si quieren ir caminando, podemos caminar, pero el cuadro donde están las trampas están en la otra, o sea, hay que atravesar toda la quinta para ir. Yo no tengo problema. Si alguien quiere ir después otro día, coordinamos para verlas. Mi idea era mostrarles básicamente las trampas ahí en vivo para que las puedan ver. Muchos de ustedes ya las conocen, ya me han ayudado a colgarlas. Pero bueno, también porque siempre surge el tema de los paneles, de la electricidad. Si fuera con panel sería más fácil porque nos independizamos de la corriente. Y tenemos ahí en la quinta de Maxi, instalamos esta trampa. Estaba por acá. ¿Está ahí? ¿La presentación? A ver. Esta. Estas trampas. Estas de panel fueron las primeras que trabajamos con unos paneles chiquitos. Ahí tenemos a José, nuestro colaborador, nuestro armador de trampas. Empezamos a trabajar con estas que tenían un panel chiquito y una batería chiquita, porque acá hicimos 24 trampas, no sé cuántas eran, y bueno, un poco, siempre esto es un poco lo que se puede. Entonces en ese momento teníamos para hacer 24 trampas y hicimos lo que pudimos con eso. Y usamos las tiras LED y aprendimos un montón, aprendimos sobre las fotocélulas, cuál fotocélula usar para que prendan solo de noche. Vimos como algunas cosas que no funcionaban bien, otras que no funcionaban bien. Lográbamos que prendieran toda la noche, lográbamos que cargaran, y le encontramos posibles cosas a mejorar de roturas y eso. Y después cuando quisimos hacer lo mismo, pero con las tiras violetas se nos quemaban. No tengo la respuesta de por qué, no las tenemos, no sabemos si es por el proveedor, si es porque vino la pandemia y las tiras estaban viejas y no vinieron nuevas, no tengo la más pálida idea de qué pasó, pero esas tiras no bancaban no bancaban 2 semanas en el campo, prendía. Por eso fue que nos pasamos, por ejemplo, al tubo, porque las luces violetas no nos funcionaban. Lo mismo, pero bueno, con el tubo se nos complicó el tema del panel, porque gastaba bastante más. Entonces ahí pasamos al panel que les quería mostrar, que está ya en la quinta de Maxi, donde tenemos una batería más grande y un panel más grande, pero incluso con esto no logramos que prenda todos los días. Entonces es algo que estamos como todavía mejorando. E incluso yo había hablado con Martín y había hablado con algunos de ustedes para poner esto, por ejemplo, en la quinta de Soriano, que ellos tenían daño, no pudimos monitorear porque no teníamos acceso a la electricidad. Entonces yo quería poner una de estas y no lo pudimos hacer porque realmente no valía el costo-beneficio por ahora porque todavía no logramos que prenda todos los días. Entonces estamos como en proceso de aprender de estas cosas. Por ahora, por eso les decía, lo que nos funciona seguro es enchufarlas, porque ahí le ponemos un timer y estamos seguros que prende toda la noche. Y estamos como en continua optimización porque sabemos que esto es como lo que facilitaría la vida, porque ahí en cualquier lugar vas y puedes poner la trampa con el panel. Lo mismo el tema de cuántas trampas se precisan. Este sistema, si hay bastante sol, funciona para una trampa sola. Nosotros queríamos enchufar 2 y decidimos enchufar solo una. Entonces, nada, o sea, no los quiero aburrir con todo esto. Mi idea era un poco discutir con ustedes por si alguno tiene curiosidad. Fuimos investigando un poco esta parte. Cada año fuimos mejorando algunas cosas.
Y por ahora tenemos este prototipo. Y lo que les decía de toda la parte del armado con los cartones y el flugón, todo eso, nosotros todo eso lo tenemos disponible. Eso es como súper sencillo de hacer, eso está como ya. Si cualquiera de ustedes quiere hacerlo, lo podemos proveer. Y después, para terminar así los problemas, los tubos de luz fluorescente no se importan más, porque ahora, me enteré ahora, después que la temporada capturamos todos esos insectos, nos enteramos que los tubos no se importan más porque son fluorescentes, ahora solamente se puede traer LED. Entonces, nada, ahí tenemos como otro tema. Si quisieran hacer más cantidad, quizás habría que ver cómo sortear y hacer alguna especie de pedido especial ver cómo hacemos eso, porque no tenemos un sustituto en LED de tubos, no existe tubo de LED azul, eso no hay. Es que no es igual, porque no es ultravioleta, porque viste que el ultravioleta hace mal, pero tampoco es pintado. El tubo tiene esa luz como violácea, viste, es como la luz negra así de los boliches, es como eso. Incluso el tubo funciona mejor que las LED porque tiene más, la LED emite como una cosa mucho más uniforme y el tubo tiene como más longitudes de onda, entonces es más eficiente y no es igual. En el gráfico vos tenés comparativos, hay un de tubo y tubo, ¿lo tenés ahí? No, porque no lo hice, porque... Pero aportaste un gráfico al inicio, sí, el tipo de luz ahí. Acá, pero acá no comparé la tira y el tubo, o sea, el tubo es blanco, es de luz blanca, no es de luz violeta. Porque ahí... Acá las tiras nos andaban mejor que las demás, que las luces frías, digamos. Pero dentro de las dos LED, o sea, la LED y el tubo no lo comparé, porque no quise usar más la LED, porque el año pasado se me quemó todo y lo dejé, nunca más compré ninguna más. Después, otra pregunta. Cuando hay daño, ahí se empiezan a concentrar las poblaciones de adultos, o sea, el daño en la planta genera mayor atractividad por la postura cuando se produce un daño en una planta. Sí. Eso en sí, porque eso pasa en algunos insectos plagas, que el propio daño en la planta lo registran y atrae. No lo sé. Esto no. No lo sé. Para saber dónde colocar en un daño incipiente, inicial, si concentrar en una zona o tengo que empezar a concentrar en trampas. No, yo iría por bordes y focos. Sí, si tuviese que elegir iría por borde, no cortina, ¿no? Porque eso se los remarco porque lo evaluamos. Cortina, o sea, trampas colgadas en cortina y las trampas de luz en cortina no funcionaban. Así, ¿no? A nada del cuadro. O sea, siempre nos funcionaron mejor dentro del cuadro. Y si tengo que elegir dentro del cuadro, filas borde. Y si pudiese hacer una especie de monitoreo visual del daño de aserrín sobre los lugares donde hay más aserrín, es donde iría por mayores capturas. Pero después con el picado no se ve mucha relación. Incluso viste que el picado lo vemos después que pasa el pico, como que ni siquiera sé si eso después atrae más adultos. Es como que no tengo esos focos no tengo claro por qué pasan. Podrían llegar a ser por algo de lo que vos decís. Quizás es algo más random de condiciones del suelo de ese lugar, porque los focos no hay nada demasiado evidente. Más allá de las cortinas, que ahí sí, donde hay cortinas de eucalipto, ves más daño en esos cuadros, sí, eso sí. Pero a veces en una quinta donde no hay ninguna cortina y son todas de casuarinas, por ejemplo, hay un lugar que tiene más. No tengo ni idea. Como súper homogéneo, no tenés nada que te llame la atención y tenés más. Entonces eso no queda otra que hacer como una observación visual, pero no es algo tan complejo, porque esto que yo les digo como ese semáforo que nosotros hicimos en ese cuadro, lo hicimos de ir un día a mirar, ¿no? Como que tampoco fue un trabajo muy exhaustivo, es una observación visual que se ve fácilmente. O lo mismo cuando fuimos a la Quinta de Maxi, que tuvimos que elegir en qué cuadro trabajar, también, como que muy rápidamente vas y decís, este cuadro sí, acá es mucho más daño. Yo les iba a decir algo más del tubo y no sé qué era. No lo medí, pero lo averigüé. Lo averigüé y lo tengo. No me lo acuerdo ahora, pero me acuerdo, cuando lo hice fue para la LED en comparación con el tubo frío.
Y el tubo frío, fluorescente, tenía como que era súper amplio lo que emitía y llegaba como la parte UV es como lo más bajo, digamos, del espectro, y llegaba a emitir ciertas zonas UV. Era como mucho más, tenía como mucho más longitudes de onda y llegaba a cosas más bajas que la LED. La LED era como algo mucho más puntual. Por eso creo que en este caso pasa lo mismo con estos tubos. Ya sé lo que les quería comentar, que compré todos los tubos azules que había en Montevideo, básicamente, y los tengo en la facultad con el proyecto, por si a alguien le interesa, tiene algún cuadro, o sea, lo único que precisamos es que tenga acceso fácil a la electricidad, pero si alguno de ustedes tiene algún predio o algún lugar que diga acá se puede hacer, tenemos trampas para poner para hacer otra experiencia como esta que hicimos de... ¿Vos tenés en niña? No tienen en niño. No, tengo la buena suerte y la mala suerte de tener un banco de germoplasma donde tengo limones y se han ensañado con los limones, y además tenemos el Trifolia también, que tenemos el bloque semillero para de semilla certificada para todo el país, y muchos descartes de plantas han sido por ataque de taladro. Increíblemente el Trifolia también es bastante atractivo para ellos. Bueno, entonces ahí tenemos acceso a electricidad y lo tenemos todo ahí, así que estaría bueno probarlo ahí también. Está perfecto. O sea, para la temporada que viene, todas las trampas que tenemos las vamos a transformar en trampas así de tubo y nada, decirles eso, que se contactan con nosotros y tenemos la posibilidad de hacerlo. Por ahora lo tenemos solamente en un cuadro, en una quinta. Y bueno, como que hasta ahora no ha sido menor el tema de manejarnos, ¿no? Acá yo les mostraba el mapita, que no quise tampoco entrar en detalles para no entreverar, pero en este cuadro, por ejemplo, teníamos, que es lo mismo que nos pasó en otra experiencia previa, lográbamos tener una línea de UT que atravesaba el cuadro y teníamos ellos como que lograron hacer 3 bajadas de corriente y todas las trampas que teníamos las enchufamos de esas 3, o sea, separadas, y cableamos todo esto. En realidad, la estrategia, el cable es capaz que es lo más caro, porque es como que hay que llegar de un extremo a otro del cuadro. Y si tenés una bajada acá, aprovechás para ir por toda la fila. Entonces tendés el cable medio largo. Pero bueno, por supuesto que todo esto es a nivel de experimental y que no funciona y podemos medirlo, pero si fuera pensado en matar insectos, quizás podemos cambiar el diseño de la trampa y hacer algo más que sea como una bombita con algo eléctrico, que el bicho vaya y quede ahí, como no sé, como en las trampas de mosca que quedan muertos, no sé, como que hay formas de pensarlo y quizás podemos tender un cable arriba y bajar las bombitas, como que creo que hay como un montón de cosas para optimizarlo para que se vuelva más práctico, porque yo sé que a veces decirles enchufar 10 trampas en un cuadro parece algo como recontra imposible, pero bueno, en buscarle la vuelta. Y sí seguimos trabajando en independizarnos de la electricidad. Para la próxima etapa esta que están pensando en usar repelentes de oviposición, Sí. ¿En qué tipo de productos están pensando? NIMS. NIM. Los de NIM, sí. O sea, tenemos uno que trajimos, pero sé que hay varios y cualquiera de esos podría servir. Incluso esto sale de alguien que había probado el extracto de paraíso de acá, de las brujas, y que había tenido como buenos resultados. O sea, que se podría llegar a hacer. Yo lo pensé como algo como de un producto solo, pero eso es algo fácil si queremos probar más de uno o como combinaciones y ver si hay alguno más eficiente que otro. No tengo experiencia sobre cómo sería, pero la idea es un poco lo mismo, ¿no? Aplicar capaz que una vez por semana o cada 10 días, porque ese sí son productos de corto duración. Aplicar mientras esté el pico, ¿no? Monitorear cuando empieza el pico, aplicar y después contabilizar el daño y vemos si tenemos reducción. Eso es algo que si funcionara estaría bárbaro porque es como mucho más accesible. Pero sí precisaríamos tener el monitoreo del pico, porque si no, no sabemos cuándo empezar. De hecho, este año se nos pasó. Este año no lo pudimos hacer porque trabajando en el predio se nos pasó el momento. Cuando quisimos ver ya teníamos picado y ahí es tarde. Ya no sirve para nada hacerlo, porque ya pasó el pico de mayores vuelos, entonces la oviposición ya está. Lo que no estamos es viéndolo todavía. Eso se los cuento el año que viene. De
en cuanto al vuelo. Podríamos. Lo que pasa es que Te digo, sumando cosas, los efectos prácticos, ¿no? podríamos. Quizás tendríamos que tener, si no todas las quintas pueden tenerlo, elegir capaz que zonas y monitorear por zonas o algo así. Por lo menos para estar alertas. Pero lo que sí veo complicado ahí es que cuando vemos el daño, sí podemos organizar la poda, ¿no? Cuando vemos el daño, pero este tipo de estrategias es Claro, antes. eso ya pasó. Eso es antes. Pero sí, podríamos ver una forma de monitorear como un poco más sistemática. Otra cuestión, digo, que me llegó del norte es que por ahí que les gustó, que se podría llegar a generar un pequeño video en la faz constructiva de la trampa, Claro. Y algunas instrucciones o alguna... Sí, acá tenemos armadora de trampas profesional. Sí, las trampas las hacemos con eso negro es cartón plast, que es el material de cartulina ese, y le compramos unas planchas que miden 2 metros por 1 metro. Tenemos como todo el mapa de cómo cortar para optimizar eso, para hacer el techo de los paneles. Después la parte de la conexión del tubo hay que cortarlo un poquitito, porque eso antes lo hacíamos solo para feromonas, que era como más sencillo, pero como todo es como hacer un agujerito en el medio y ponerle el tubo con el aparatito. Y abajo tiene un balde de trampa de mosca, acoplado. Y después la solución de Fluon, la tenemos nosotros, pero eso lleva bastante poco y se diluye, se pinta con eso y queda. Con esas planchas salen más de una trampa. Sale más de una. Y no tiene mayores dificultades, es eso. Es como aprender a agarrarle la mano al plegado de la trampa y eso. Y lo del Fluon es importante, lo del teflón, porque hace realmente la diferencia en la atractividad, que hace que se vuelvan mucho más resbalosos. ¿Y hoy podríamos hablar de alguna estimación del costo de la trampa? Sí, podríamos, pero esta estimación que yo hice es comprando los materiales en la ferretería de la esquina de mi casa, o sea, es como todo realmente lo más caro que pueda, de ahí para abajo todo. Ahora las trampas salen aproximadamente 2.000 pesos cada una, más o menos. Y otra cosa que hice, que capaz que es un valor que no sirve demasiado, pero armar, por ejemplo, este experimento con todas estas trampas me salió aproximadamente $1.000. Que es más que la poda, pero es una cosa que se hace una vez y esas trampas se usan después. O sea, yo estas trampas las armé hace 5 años y sí, las sigo utilizando. Lo único que hice fue pintarlas de nuevo con Fluon. Y lo mismo si pensás en que tenés que rotar, si tenés 10 trampas y las vas a usar en un foco y después las puedes poner en otro lugar, como que es una cosa que es como una compra que se usa una vez. Y pensando que ese costo es armando solo esas trampas, ¿no? Si fuese por cantidad o si fuera pensar, creo que los costos podrían reducirse infinitamente si las trampas se hicieran por cantidad o pensadas de otra forma. Sí. Bien. Eso. Acepto todas sus sugerencias, comentarios. Me gustaría saber si les parece, mi gran inquietud siempre es si les parece algo que eventualmente se podría llegar a hacer o si les parece algo que nunca lo podrían llegar a hacer. Eso es como algo que me gustaría saber. No, que capaz no el trampeo porque son muchas trampas o algo así, pero por ejemplo si existieran las trampas y las pudiéramos llevar y solamente sería la instalación eléctrica, por ejemplo, eso sería algo que podría llegar a ser viable hacer en alguna predio, en algún lugar, o en algún foco, o en algún lugar muy, muy problemático que tengan que resolver. Saco el micrófono. ¿Qué les parece? Lógicamente que sí, que para no lo sabemos controlar hasta ahora, si es con una poda que tampoco saca el 100%. Y hay que hacer algo. Y lo de la poda, como decís tú, no llega tampoco y es costosa. Entonces, lo de la trampa podría ser una opción. ¿Habían medido podando, por ejemplo, fines de marzo o abril? Ese mismo cuadro se bajó al año siguiente la población de... ¿O no? Mira, sí fuimos haciendo el seguimiento de poblaciones en la Maru. escuela de San Miguel
me colgué. En la quinta de San Miguel de Quillú, que les mostré ahí los resultados, esa trabajamos varios años. Y hicimos un seguimiento. Y fueron bajando las poblaciones, pero yo no tengo claro cuál fue la razón de esa baja. No sé, por ejemplo, ahora al final ellos estaban haciendo esa aplicación de insecticida a la salida del invierno. Pero antes, hubo un tiempo que no, y no sé, tuvimos un año de seca importante, por ejemplo. Que ese año fueron re bajas las capturas. Yo no sé si es que los huevos no se secaron cuando la hembra ovipuso, estaba todo tan seco que no pudieron entrar las larvas. Algo pasó, que ahí hubo como un descenso importante. Y en ese predio vi que fue bajando. Pero no te puedo decir cuál es si hay realmente como una causa, ¿no? De como que se podó bien, entonces se bajó, o se retiraron de las cortinas, entonces bajó. Como que no me queda del todo claro, es como que hay muchos factores. Es algo que... Eso seguro, eso sí. Tuvimos el año ese que evaluamos las distintas trampas, ese año fue súper bajas capturas, re bajas capturas. Y ellos ahora... empezamos a trabajar con daños re importantes y ahora ellos lo tienen controlado. Está como todo bajo control. O a veces tienen como zonas de más, esos focos que donde tienen que podar es mucho más fácil. Podan ese lugar como muy dañado, vienen en tiempo y forma todo y tal, y lo manejan así. Creo que a ese nivel es al que sería ideal llegar, a ese lugar manejable, que la poda ahí es como algo razonable de hacer, no es que vas por todo arrasando por todos los cuadros de esa quinta. Pero no tengo como una medida así que te diga sí, porque podaron así y después, ¿no? Veo esa reducción y no sé bien por qué es. Ahora va a estar interesante ver los resultados de esta quinta, porque el año que viene lo vamos a hacer en el mismo cuadro, de la misma forma, volviendo a trampear y volviendo a repetir el cuadro y el vecino. Entonces, si ahí el vecino sigue igual, pero el trampeado baja el daño, baja el picado, baja las capturas, ahí nos está dando un indicativo de que realmente el trampeo puede haber sido efectivo. Eso. Sí. Y en pila de lugares lo que terminan haciendo es arrancan los cuadros que tienen más viejos o que tienen mayor daño. Eso, en esta quinta lo van a hacer, como les termina pasando eso, que es horrible llegar a ese lugar.